pública, nosotros en Asunción tenemos ESAP, ¿está? Entonces, ¿cómo llega el agua hasta nuestro grifo, nuestra canilla y nuestro artefacto sanitario? Es lo que vamos a estar viendo hoy, ¿verdad? Antes de pasar al detalle en sí, ¿verdad? Necesitamos hablar primero de los diferentes tipos de abastecimiento que tenemos justamente para la provisión de agua fría en la vivienda. Cuando hablamos de abastecimiento, ¿verdad? Tenemos que necesariamente mencionar que es la forma en la que llega el agua a los artefactos sanitarios de la vivienda, ¿verdad? Que pueden ser simples o pueden ser complejos de acuerdo justamente a la condición de la zona en la que está ubicada la vivienda que vamos a abastecer. ¿Por qué les hablo de simple y complejo, verdad? Porque tenemos sistemas de abastecimiento bastante sencillos, ¿verdad? Que no tienen mucha ciencia, ya es directamente ramificar las tuberías o generar ramales secundarios, primarios y secundarios, justamente para llegar a mis puntos o mis zonas húmedas, y otros donde yo necesariamente tengo que conducir primero el agua a un tanque de reserva, ¿verdad? O de almacenamiento para después posteriormente distribuir por medio de tuberías hasta mis artefactos sanitarios. Donde se haya justamente ese condicionamiento en cuanto al sistema, si es directo o sea, si es sencillo o complejo, ¿verdad? Mucho tiene que ver con la presión de servicio, mucho tiene que ver con el abastecimiento constante o inconstante, ¿verdad? Con presión constante en la zona, ¿verdad? Y eso vamos a estar hablando un poquito más adelante, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones de las instalaciones de agua en una vivienda? Antes de pasar ya a lo más particular, ¿verdad? Ustedes saben que justamente las instalaciones de agua tienen que estar diseñadas, ¿verdad? Construidas a modo justamente de garantizar la calidad, la cantidad de agua y la presión de servicio en todos los puntos de consumo, ¿verdad? Los puntos de consumo siempre van a ser los que necesiten agua para funcionar, ¿verdad? O sea, es así, todos mis artefactos sanitarios necesitan agua para un correcto funcionamiento, ¿verdad? Y todas mis griferías, mis canillas necesitan un abastecimiento de agua justamente para que nosotros podamos llevar a cabo nuestras necesidades básicas dentro de nuestra vivienda, ¿verdad? Ahora, ¿cómo vamos a escoger el sistema más conveniente? Como les mencioné de manera ya introductoria, tenemos dos tipos, uno más sencillo, uno más complejo, ¿verdad? ¿Y cómo escogemos el adecuado, ¿verdad? Al momento de elegir el mejor sistema tenemos que tener en cuenta la presión de agua en la red pública, en la zona donde vivimos, ¿verdad? ¿Cómo es la presión? Hay gente, por ejemplo, que tiene muchos problemas de presión de agua, ¿verdad? En su vivienda y se dan cuenta justamente porque hay artefactos sanitarios que no funcionan como deberían en ciertos horarios. Hay gente que nunca luego tiene buena presión de servicio, ¿verdad? O sea, vos abrís la ducha a las 6 de la mañana y tenés un hilo de agua y volvés a abrir a las 9 de la noche y seguís teniendo un hilo de agua. Nunca funciona como corresponde esa ducha, ¿verdad? Hay gente que este problema de presión no tiene todo el día, sino que tiene en horarios determinados. Por ejemplo, en los horarios pico. A las 7 de la mañana el mundo se baña, o sea, antes de las 7 de la mañana en realidad el mundo se baña porque a las 7 tenemos horario de trabajo. Entonces, por lo general en ese horario es común que ciertas zonas tengan problema de presión de servicio, ¿verdad? Igual que a las 8 de la noche que todo el mundo regresa ya a su casa, se quiere pegar una ducha antes de descansar, ¿verdad? Entonces son horarios donde por lo general hay problemas de presión. Los días sábados por la mañana es mortal, de repente en algunas zonas el uso del agua, ¿verdad? Por el tema que el mundo lava ropa fin de semana, ¿verdad? Aquellos que trabajan de lunes a viernes, tipo sábado se encargan de hacer el lavado de la ropa, entonces es imposible cargar normalmente el lavarropa los sábados, ¿verdad? Entonces, esos tipos de problemas nosotros vamos detectando de acuerdo a la zona en la que nosotros vivimos. Hay gente que tiene la felicidad de nunca haber tenido un problema de presión de servicio, como hay gente que constantemente tiene esa dificultad, ¿verdad? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? Si esa dotación de agua que nosotros tenemos en la zona es constante, ¿verdad? Es continua, ¿verdad? O es nada más por horas. Eso también es algo que yo tengo que tener en cuenta a la hora de optar por un sistema de abastecimiento. ¿Qué quiere decir eso, verdad?
Yo tengo buena presión de agua y cantidad suficiente de agua, ¿verdad? A un determinado horario, pero hay un determinado horario en el que yo no tengo agua, ¿verdad? Entonces, eso también es un punto de partida para poder definir correctamente mi sistema de abastecimiento, ¿verdad? Otra condicionante también es que nosotros en este año al menos todavía no vamos a ver de refilón para que ustedes tengan tipo, manejen la parte conceptual, pero nosotros no vamos a aplicar todavía esto por el tipo de construcción que vamos a analizar en instalaciones, ¿verdad? La complejidad más bien es la altura del edificio, ¿verdad? En caso de edificios de varios niveles, por ejemplo, qué sé yo, 5, 6 niveles para arriba, la altura del edificio es algo que yo tengo que considerar también para optar por un sistema de abastecimiento, porque por supuesto que voy a tener inconvenientes para llegar con la presión adecuada a los últimos niveles de mi edificio si es que yo no opto por un sistema de abastecimiento adecuado, ¿verdad? Otra condicionante también va un poquito asociada a la que se mencionó de manera anterior, es el número de personas que ocupan justamente o que viven en ese recinto, ¿verdad? Mientras más personas yo tenga, ¿verdad? Mayor consumo de agua voy a tener, ¿verdad? Y justamente si la condición 1 y 2 no es muy buena, ¿verdad? Es algo que yo tengo que tener en cuenta también para optar por el sistema más conveniente. Poniendo un ejemplo práctico, ¿verdad? Yo tengo un edificio de departamentos, ¿verdad? Que tiene muy buena presión de agua, ¿verdad? Pero yo tengo viviendo en ese complejo de departamentos al menos 10 familias. Al tener 10 familias, yo multiplico la cantidad de familias que tengo por la cantidad estimada de integrantes para una familia estándar, que puede ser 5, y me voy en cantidad de gente, ¿verdad? Si yo tengo 20 familias, las multiplico por 5, son 100 personas viviendo en ese edificio. Yo tengo que tener en cuenta que una persona utiliza 200 litros de agua al día, ¿verdad? Entonces yo 200 litros de agua tengo que multiplicar por 100 personas que pueden estar viviendo en ese edificio, ¿verdad? Entonces una cantidad enorme de litros de agua que yo tengo que poder tener en reserva en caso, por ejemplo, que haya una interrupción del servicio o que la presión en mi zona no sea constante. Por lo tanto, yo ahí voy a tener que optar por un sistema de abastecimiento bastante complejo para poder tener capacidad de almacenamiento para abastecer a esa cantidad de personas. Por eso le digo que esta última parte, si bien vamos a darla así de manera conceptual, nosotros todavía no vamos a aplicar, porque nosotros vamos a manejarnos con el ejemplo de una casa, ¿verdad? Convencional, tradicional, para poder justamente comprender un poquito cómo hacemos el abastecimiento para una vivienda. Pero básicamente estas cosas son las que yo tengo que ir analizando antes de optar por el sistema de abastecimiento adecuado. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ok, chicos. Bueno, vamos ya a los esquemas. Esta parte a mí me gusta más porque ya hay gráfico, ¿verdad? Acá tenemos 3 esquemitas. En realidad, como sistema de abastecimiento de agua tenemos nada más que 2, ¿verdad? Tenemos un sistema de abastecimiento directo y un sistema de abastecimiento indirecto. El indirecto es el que se puede complejizar, ¿verdad? Entonces, por eso que hay un tercer esquema, que es el caso más complejo que vamos a analizar de manera conceptual. Es el que aplicamos ya para edificios en altura o edificios en altura, básicamente, ¿verdad? Yo les puse como un ejemplo el edificio de apartamentos, pero básicamente edificios en altura, porque igual se aplica a los corporativos, ¿verdad? Bueno, en el primer caso, que es el primer esquema, tal vez el número 1, tenemos un sistema de abastecimiento directo. El sistema de abastecimiento directo es básicamente abastecernos de la red pública y ramificarnos ya de manera interna en el terreno, en la vivienda ya, hasta llegar a mi punto de consumo. Yo tengo una pieza de derivación de justamente mi red pública, una pieza de conexión se le llama ahora. A partir de allí tengo mi ramal domiciliario, donde justamente está ya ubicado también el medidor de consumo. Y después ya tengo ramales principales
que yo voy a determinar si son lineales o anulares, ¿verdad? De acuerdo justamente a la condición de la presión que tenga yo en mi zona, ¿verdad? Y después ya tengo los ramales secundarios que ya se van hasta mi artefacto. Ahora, en el segundo caso, en el indirecto, ya vamos por un sistema un poco más complejo, ¿verdad? ¿Por qué un poco más complejo? Porque yo de mi red pública, ¿verdad? Yo hago una derivación directamente yo. Por medio de mi pieza de conexión, tengo mi ramal domiciliario tiene ya mi medidor de consumo y desde allí yo ya me conduzco hasta un tanque de reserva. El tanque de reserva puede ser un tanque elevado, ¿verdad? Puede ser también un tanque a nivel de piso, puede ser un tanque enterrado, pero sí o sí necesariamente tengo un reservorio o un tanque, ¿verdad? Donde yo lo que hago es abastecer o cargar ese tanque a modo que justamente cuando yo tenga problemas de presión, yo pueda estar utilizando el agua que ya está cargada previamente en el tanque y eso a medida que yo voy utilizando se vuelve a ir recargando en la medida que justamente yo tenga agua en mi red pública, ¿verdad? Se carga mucho más lento probablemente porque la presión no es muy buena. Pero eso no quiere decir que no voy a tener agua porque siempre va a haber una reposición constante. No sé si hasta ahí me siguen. Profe, ¿Sí? ¿qué es ramal? Bueno, ramal es básicamente una red de cañerías, ¿verdad? Donde justamente vamos a estar, voy a adelantarme un chiquitito, ¿sí? Acá en este ejemplo burdo, ¿verdad? Este sería un ramal principal, que sería un ramal lineal, ¿verdad? Y la derivación, en este caso, sería un ramal secundario, que sería ya la cañería donde yo me estoy derivando para llegar ya a mi segundo punto húmedo, ¿verdad? A un segundo piso en este caso, ¿verdad? Acá yo tengo un ramal secundario que me conduce hasta la lavandería, que es para abastecer el lavarropas. Acá yo tengo, por ejemplo, un ramal secundario que me abastece la canilla de patio del jardín. Acá yo tengo un ramal secundario que es justamente para llegar a mi bacha de cocina. No sé si me explico. ¿Queda más claro en este ejemplo? Pues ahí entonces, el secundario. Bueno, disculpen, así, me encanta que me interrumpan cuando no entienden algo porque yo de repente no me doy cuenta, yo hay veces que les cuento como si fuese que ustedes ya saben todo, ¿verdad? Entonces está bueno que me consulten así si es que hay algo que no les queda claro. Bueno, ahora continúo en mi esquemita, ¿sí? Ahora, en el sistema indirecto, vuelvo a repetir, a diferencia justamente del directo que lo hacemos de manera, vuelvo a repetir, directa de lo que es mi red pública. Mi red pública es la tubería que me viene de SAP. La tubería que me viene de SAP viene por lo general ya en la calle, ¿verdad? Y yo estiro mi conexión de la calle para poder justamente introducir a mi vivienda el abastecimiento de agua, ¿verdad? Ahora, en el segundo caso, yo de mi red de SAP o mi red pública, ¿verdad? Yo lo que hago es llevar o conducir eso a un reservorio, que en este caso, en el ejemplo práctico del esquema, es un tanque elevado. Y a partir del tanque elevado, yo tengo justamente la distribución de mis ramales de abastecimiento, ¿sí? O sea, acá yo ya tengo ya mis cañerías de derivación para las zonas o las diferentes zonas húmedas que me aparezcan en la vivienda. ¿Me siguen todos? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, cuando hablamos de un edificio en altura, tenemos por supuesto que un sistema de abastecimiento indirecto, ¿verdad? Pero el sistema de abastecimiento indirecto tiene una mayor complejidad aún en comparación al primer ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando tenemos ya un edificio de departamentos que necesita o involucra un mayor consumo de agua, yo ya necesito dos tanques para poder almacenar la cantidad de litros necesario para abastecer la cantidad de personas que me vive o que me habita ese edificio, ¿verdad? Entonces es fundamental el planteamiento de dos tanques. Tengo un reservorio inferior
tengo un tanque superior, ¿verdad? Que ya funcionan en conjunto por medio de un equipo de bombeo. Entonces, este tercer sistema aplicado ya a edificios en altura se llama sistema de abastecimiento indirecto con reservorio inferior, equipo de bombeo y tanque elevado. ¿Está? ¿Conceptualmente me captan? Profe, una duda. Sí. Sí, profe. En el Decime. segundo tanque se usaría más para las casas del segundo piso y en el tercero para los edificios. Asimismo, en el primer caso, vuelvo a repetir, abastecimiento directo. Tenemos buena presión, ¿verdad? Este sistema, ahora vamos a ver las limitaciones de cada uno, ahí va a quedar más claro aún cuando usamos los tres, ¿verdad? Pero vuelvo a reiterar, este sistema y este sistema son aptos para viviendas, viviendas unifamiliares, aptos para dúplex, aptos para tríplex sin ningún problema. ¿Cuál es la limitante o la diferencia entre ambos? ¿Cuándo optamos por uno y cuándo optamos por otro? Cuando hay algo que determina su uso, que es la presión, ¿verdad? Y también la constancia en el servicio, ¿verdad? Cuando yo tengo una buena presión y yo tengo un servicio continuo, yo puedo abastecer tranquilamente mi dúplex, mi tríplex, por medio de un abastecimiento directo. Cuando yo tengo un abastecimiento discontinuo, es decir, nada más que en horas tengo agua, ¿verdad? O tengo problemas de presión, la presión de servicio no es la indicada o la suficiente para que mi artefacto sanitario o mi grifo funcionen correctamente, entonces yo necesariamente tengo que optar por este sistema. Ahora, este tercero solamente uso, ¿verdad? Ya en caso de edificio en altura. Esto ya es muy difícil ver aplicado a una vivienda, ¿verdad? Uno, porque implica un gasto enorme. ¿Está? Ahora vamos a ver justamente esas condiciones. Bueno, acá empezamos ya con lo que es abastecimiento directo. ¿Qué es el sistema de abastecimiento directo? El sistema de abastecimiento directo es justamente cuando utilizamos el agua suministrada por la red pública, ¿verdad? Y hacemos que llegue de manera directa a los artefactos sanitarios de mi vivienda. ¿Qué quiere decir de manera directa? Sin que haya una derivación a un reservorio. Alimento de manera directa mis artefactos por medio de la red pública. ¿Dónde usamos este sistema? Usamos donde hay un suministro continuo de agua, ¿verdad? La presión de servicio es buena o es suficiente para servir a toditos los puntos de consumo de la vivienda. ¿Esto qué quiere decir? Hay gente que dice, yo no tengo problema de presión de agua, pero resulta que vos no podés abrir la canilla y no podés abrir la ducha al mismo tiempo. Ese es un problema de presión, ¿verdad? Yo tengo que poder usar los artefactos sanitarios de mi vivienda con buena presión en todos los puntos, ¿verdad? Entonces, el sistema de abastecimiento directo se usa cuando yo tengo una presión de agua buena, una presión de servicio para abastecer mis artefactos sanitarios y también cuando el servicio o el suministro de agua es constante, ¿sí? Las ventajas de este tipo de uso justamente es uno, ¿verdad? Su economía. ¿Por qué su economía? Porque no implica demasiadas partes de la instalación. Acá es directamente tuberías y accesorios de ensamble y de derivación de cañerías, ¿verdad? De repente tengo algunos dispositivos o accesorios como son las llaves de paso, ¿verdad? Pero es un sistema bastante económico porque justamente no me implica comprar un tanque de agua, un reservorio, ¿verdad? Y tampoco mayor tramo de cañerías porque es un sistema más práctico, más fácil, menos complejo, ¿verdad? Ahora, otra de las ventajas de este sistema también es que como no tenemos que almacenar en un lugar el agua, ¿verdad? Hay menos riesgo de contaminación o de comprometer esa calidad del agua, ¿verdad? Porque directamente de la red pública nosotros ya abastecemos el artefacto sanitario, ¿verdad? Otro tema también es que de la red pública no venga el agua contaminada, ¿verdad? Pero al menos no vamos a tener esa preocupación que dentro de nuestro recinto o en nuestro tanque por falta de mantenimiento se contaminó el agua, ¿verdad? O sea, esa ventaja tiene por sobre el sistema indirecto. Ahora, ¿cuál es la desventaja de este sistema, verdad? Que tiene una limitante en cuanto a altura. Yo este sistema puedo usar en un dúplex, bien, ¿verdad? Pero
En un edificio un poco más alto ya me va a costar utilizar este sistema sin que haya problemas de presión en el punto más desfavorable del último piso. Vamos a suponer que tenemos una vivienda que tiene 4 niveles. Si bien no tiene muchas dependencias, pero tengo, por ejemplo, una ducha que abastecer en mi cuarto piso. Este sistema ya no me va a servir, porque esa ducha que está en el cuarto piso ya no va a recibir el agua con la presión correspondiente, ¿verdad? A mayor altura va disminuyendo también la presión de servicio para justamente poder abastecer, al menos desde este punto, desde el inferior, porque acuérdense que nosotros de la calle recibimos el agua, ¿verdad? No sé si me explico bien. Sí, profe, se entiende. Ok, y la otra desventaja que presenta este sistema es que no tengo ningún tipo de almacenamiento de agua, un reservorio de agua en caso que yo tenga una interrupción del servicio. Es decir, si yo no tengo agua, me jodí porque no tengo de dónde sacar en caso que necesite, ¿verdad? Porque no tengo ni un tanque donde yo pueda tener una reserva adicional. Esa es la desventaja que presenta este servicio. Bueno, quiero hacer una pausita un ratito, si me dan 5 minutitos, y después continuamos. ¿Les parece bien? Profe, llueve también por tu casa. ¿Qué pasó? Llueve también por tu casa. Sí, un ratito, 5 minutitos. Quiero cerrar Ah, algo y ya vengo, ¿sí? para partir toda la casa ya. Voy a detener un ratito a nuestra grabación, que no sea que se grabe ahí 5 minutos. Después activamos de nuevo. Continuamos nuestra clasecita. Bueno, y acá tenemos ya después del abastecimiento directo, nuestro primer caso de estudio de abastecimiento indirecto, que es aquel justamente que cuenta con un tanque elevado. Acá ustedes no ven o no se verifica la utilización de un equipamiento de bombeo, porque justamente lo que se hace es por medio justamente ya eh, de la presión del agua, ¿verdad? Se carga nuestro tanque elevado, y a partir del tanque elevado nosotros hacemos la distribución a los diferentes puntos o zonas húmedas de la vivienda. En caso de que la presión sea insuficiente como para alimentar este tanque superior, es, eh, es bastante común también que se adicione una pequeña motobomba justamente para darle fuerza para poder alimentar el tanque, ¿verdad? Pero solo en caso de que justamente porque la presión de servicio sea muy baja que se utiliza ese equipamiento o ese equipo de bombeo. Ay, disculpen, me voy a acomodar un poquitito. Bueno, ahora, ¿cuándo nosotros usamos este tipo de sistema? Este tipo de sistema de abastecimiento se usa donde el servicio o el suministro de agua no es constante, ¿verdad? Eso quiere decir que tenemos de repente buena presión de agua a ciertas horas, pero hay horas en que, por ejemplo, que no tenemos la presión suficiente o la presión requerida para que funcionen con normalidad nuestros artefactos sanitarios, ¿verdad? O de repente justamente el abastecimiento se haga por horas. Hay muchísimos lugares donde el abastecimiento es por horas, ¿verdad? Entonces, este sistema o este tipo de abastecimiento es el ideal para la gente que tiene ese inconveniente en su zona, ¿verdad? A modo que siempre hay una reserva de agua, y a partir de la reserva de agua se hace la distribución o el almacenamiento, perdón, el abastecimiento a los diferentes puntos de consumo. Ahora, es también importante que el tanque de esa vivienda sea bien dimensionado, ¿verdad? ¿Por qué la importancia de eso? El tanque por lo general no es una cuestión de, bueno, me trajeron un tanque de tantos litros y yo lo coloco, ¿verdad? Si bien la mayoría de los tanques que se usan en la vivienda están proyectados para familias estándar, ¿verdad? Por lo general, con un número estándar de integrantes, ¿verdad? Hay familias que son mucho más numerosas, ¿verdad? Donde les queda corto el tanque, ¿verdad? Porque, vuelvo a reiterar, hay una norma, que es la norma que vamos a estar utilizando, donde justamente nos especifica cuánto es
estimativo en litros que consume una persona al día en agua, ¿verdad? Para poder realizar las actividades básicas de higiene. Para bañarse, para asearse, ¿verdad? Teniendo en cuenta que tiene que usar el inodoro, teniendo en cuenta que se tiene que preparar la comida, ¿verdad? Entonces lo que se estima es 200 a 250 litros incluso por persona. Entonces en una familia de 5 integrantes, sí abastece un tanque de 1000 litros, ¿verdad? Hay gente que tiene, por ejemplo, familias de 6, 7 integrantes donde tienen un tanque de 500 y por supuesto que queda cortísimo, ¿está? Entonces, el tanque también va acorde al consumo en litros de agua de los integrantes de la casa. Ahora, si yo tengo, de acuerdo a la cantidad de integrantes de la casa, yo tendría que estimar la capacidad que tiene que tener mi tanque. ¿Hasta ahí me siguen todos? Sí, profe, una consulta. Bueno, chiquitos. ¿Cuánto es la cantidad estimada que una persona consume de agua? ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte, mi amor? Porque no te escuché. ¿Ahí me escuchas mejor, profe? Voy a poner yo para hacer mi volumen más alto. Sí, ahora decime. Que si cuál es la cantidad estimada que una persona consume de agua. Una sola Justamente persona. acabo de decir, entre 200 a 250 litros es lo que usa una persona al día. Ok. Gracias, profe. ¿Está? Ok. Bueno, perdón, me salté sin querer. No controlo todavía bien mi mano y se me pasó. Bueno, ahora como ventajas de este sistema es que cuando tenemos un corte en el suministro de agua, nosotros tenemos ese tanque con buena reserva de agua para un día básicamente, ¿verdad? Si está bien proyectado nuestro tanque al menos, ¿verdad? Entonces tenemos esa ventaja que si no tenemos agua, ¿verdad? Podemos sacar del tanque para poder seguir utilizando en nuestras actividades normales, ¿verdad? Ahora, las desventajas de este sistema es, ¿verdad? Uno, como bien dije hace rato, la posibilidad que el agua pueda contaminarse justamente en el almacenamiento antes de la distribución a los artefactos. ¿Por qué está esta posibilidad? Porque el tanque, si bien es un sistema que permanece sellado y todo lo demás, ¿verdad? Puede tener algún tipo de fisura, ¿verdad? O directamente el agua que viene de la red pública suele arrastrar de repente algún que otro material, ¿verdad? Y eso va asentando en el tanque. Entonces el tanque tiene que tener una limpieza programada como si fuese un trabajo de mantenimiento, ¿verdad? Si yo no hago esa limpieza cada cierto tiempo, ¿verdad? Eso puede perjudicar o alterar la calidad del agua, ¿verdad? Antes de ser distribuida dentro de mi casa. Puede comprometer de esa manera justamente la calidad del agua en los puntos de servicio. Y también otra desventaja que presenta el sistema, obviamente también es en el factor económico, ¿verdad? Al aparecer el tanque, eso a mí me supone un gasto, ¿verdad? Porque la instalación ya pasa a ser de una complejidad un poquito mayor, ¿verdad? Y también me implica un gasto o un costo de mantenimiento que voy a tener que asumir una vez que tenga un tanque, ¿verdad? No sé si hasta ahí todo bien o me detengo en algo más. No entendí si era Profe, una ¿en qué duda parte o... sería la... Habla Ana María primero vos. Dale, ¿en qué parte sería la motobomba, profe? ¿Al lado de la caja del...? o- En el caso que tengamos un problema de presión, la motobomba por lo general se utiliza para la impulsión del agua, o sea que está abajo. Se le hace una casita por lo general a la motobomba, ¿verdad? Y lo que hace es trabajar en la impulsión del agua hasta el tanque superior. Está abajo, ¿verdad? Después, justamente del medidor, entonces se coloca en algún tramo o en algún espacio esa motobomba hasta abastecer el tanque elevado, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, no sé si estuvieron al tanto, pero la SAP justamente estaba haciendo un servicio para la gente que tenía problemas de presión de agua y ellos estaban regalando un tanque, no recuerdo de cuántos litros,
pero estaban regalando el tanque y la instalación justamente del tanque con su motobomba, ¿verdad? ¿Por qué eso? Porque no todo el mundo tiene lugar como para colocar un tanque en la parte superior de su casa, ¿verdad? Entonces, lo que hace la motobomba es justamente impulsar el agua hasta el tanquecito de almacenamiento que se instala donde haya lugar. Profe, Pero por lo general se instala antes del tanque, ¿sí? Antes de llegar al tanque, porque ese es el objetivo, que haga llegar el agua de la red pública hasta mi reservorio, ¿sí? ¿Queda claro eso? una duda, profe. Sí, Sí, profe. decime. Son dos. Ahí donde está, digamos, ese cuadrado negro, ahí estaría la motobomba. Este que vos me decís, no. Esto es un croquis y es el croquis que indica el medidor, la caja de medición. ¿Está? Porque en este sistema, ¿verdad? Puede o no haber motobomba, ¿verdad? ¿Cuándo hay motobomba? Cuando la presión de servicio desde la red pública es tan baja que ni siquiera me sirve para impulsar el agua hasta mi tanque. ¿Está? En ese caso yo sí o sí necesito una motobomba, ¿verdad? Hay lugares donde la presión es buena, ¿verdad? Entonces yo no necesito la motobomba para poder almacenar mi tanque, ¿verdad? Solamente que el problema de la zona es que la presión no es constante en el sentido que el servicio o el suministro es discontinuo. Hay horas en que la presión es fantástica, ¿verdad? Y hay horas en que no tengo. Entonces mi tanque me sirve para cuando yo no tengo. No sé si aclaro eso o no están entendiendo. Y otra duda. Vos si así, digamos que si no se limpia cada tanto el agua del tanque, eso puede contaminar al agua y compromete el servicio del agua. Compromete la calidad del agua, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, verdad? Que si es que el tanque está sucio, ¿verdad? El agua que yo estoy usando del agua, o sea, usando del tanque, ¿verdad? Y yo estoy usando de repente para lavar mis alimentos, pues está contaminada. Porque eso también tiene o sea, parte del trabajo de mantenimiento del tanque es la limpieza del tanque. ¿Quedó claro eso? O no sé, ¿tenés una duda más? Sí, ya quedó todo claro, profe. Bueno, chiquitos, continuamos, entonces avanzamos una diapositiva más, ¿sí? Ustedes me paran cuando tenemos que tener descansito. Bueno, ahora tenemos también lo que es el sistema de abastecimiento indirecto con reservorio inferior, con equipo de bombeo y con tanque elevado. Acá ya vemos que se complejizó la cosa, ¿verdad? Tenemos de la red pública directo ya pasamos a nuestro tanque inferior. Del tanque inferior lo que hacemos es succionar el agua que va cargando de manera continua en el tanque inferior y llevamos hasta el tanque superior. Y el tanque superior es el que se encarga de la distribución a mis puntos de consumo. ¿Por qué? Porque justamente por medio de la altura, ¿verdad? Se genera la presión suficiente como para llegar hasta los puntos más desfavorables, ¿verdad? Ahora, los problemas que podría tener yo en un edificio, por ejemplo, de muchos niveles, es que la presión, por ejemplo, en este punto, en el punto más bajo, ya sea o supere justamente la presión de servicio. Si mi presión de servicio, para que funcione un aparato un artefacto sanitario es de 2, ¿verdad? Metro columna de agua, yo a lo mejor puedo tener, qué sé yo, 6, puede superar hasta 3 veces más dependiendo de la altura del edificio, porque justamente la caída del agua a esa altura genera una presión muchísimo mayor. Entonces, el inconveniente que podría tener es justamente eso, que me reviente la cañería, pero por la fuerza con la que, o por la fuerza o por la presión mayor, justamente en este punto que es el más bajo, ¿verdad? Si es que yo estoy alimentando un tanque. Y ahí de esa manera, por ejemplo, se soluciona
o aparecen nuevos accesorios como por ejemplo la válvula reguladora de presión, ¿verdad? Que lo que hace es que va disminuyendo justamente la presión para que no genere justamente ese drama en las cañerías, ¿verdad? Bueno, parece que me emocioné y les dije algo que les puede confundir en vez de ayudar. Bueno, vamos a empezar por lo básico. ¿Dónde usamos este sistema o este esquema? ¿Dónde se aplica? Aplicamos en edificios en altura en su mayoría de las veces, ¿verdad? No necesariamente en lugares donde no haya buena presión, ¿verdad? Porque acá, o este sistema al menos nosotros lo aplicamos por la complejidad de la obra, por la complejidad del edificio, por la cantidad de personas que habitan ese edificio. Entonces, como ya aparecen esos factores, este es el sistema más adecuado, ¿verdad? Ahora, ¿cómo funciona este sistema, verdad? Funciona abasteciéndose de la red pública, almacenando justamente de la red pública el tanque inferior, y por medio de un equipo de bombeo se succiona el agua que se retiene en el tanque inferior y se eleva al superior. Y el superior se encarga de hacer la distribución a los puntos de consumo, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que acá, por ejemplo, el tanque elevado está otra vez bien arriba en comparación al último piso, ¿verdad? ¿Por qué se da esto, verdad? Para que yo justamente con la altura en la que está posicionado mi tanque, ¿verdad?, pueda llegar a mi punto más desfavorable. El punto más desfavorable en este caso va a ser el piso más alto y va a ser la ducha, ¿verdad? Porque tengo menor cantidad o menor altura para llegar a ese punto, ¿verdad? Entonces la presión también va a ser más baja. Ahora, si yo no tengo la posibilidad, por ejemplo, de elevar otra vez mi tanque por encima de mi último piso, yo acá también le puedo poner otra motobomba para poder llegar con la presión suficiente a ese punto más desfavorable de mi último piso. Con una motobomba yo puedo hacer eso, ¿verdad? Entonces se suple esa altura que acá vemos en esquema, ¿verdad?, por la utilización de una motobomba. Entonces, en vez de tener uno solo que trabajaría justamente como succión, voy a tener dos. Voy a tener este para poder levantar el agua y este para darle la presión necesaria al punto más desfavorable. Las ventajas de este servicio, ¿verdad?, o con que cuenta este servicio, es que yo voy a tener siempre reserva de agua, ¿verdad?, en caso que haya una interrupción del servicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo dos tanques. Voy a tener un tanque inferior y un tanque superior del cual me puedo abastecer. La presión de agua, ¿verdad?, va a ser constante en todos los puntos de la red de distribución interna, ¿verdad?, porque tengo ya dos tanques, ¿verdad?, que van a estar trabajando de manera conjunta. Cuando tengo un equipo de bombeo, me garantiza que la presión va a ser constante en todos los puntos. Ahora, como desventaja de este sistema, yo tengo justamente el costo de instalación, porque ustedes se dan cuenta que se complejiza la instalación y que aparecen muchas más partes. Y también tengo la desventaja que en caso de que haya una interrupción de energía eléctrica, mi sistema de abastecimiento no funciona porque trabaja por bombeo, ¿verdad? Trabaja por medio de las motobombas, ¿verdad? Y eso funciona con energía eléctrica. Si yo no tengo energía eléctrica, entonces mi abastecimiento no funga. A no ser que, ¿verdad?, tenga un grupo generador que esté alimentando mi sistema de abastecimiento en caso de interrupción de servicio. Ahora, la mayoría de los edificios de apartamentos ya cuentan con un sistema generador que justamente hace funcionar el sistema de abastecimiento de agua en caso de interrupción, porque al menos en este país, con nuestra ANDE, es imposible prácticamente ya estar en un edificio de esa complejidad sin generador. Bueno, hasta acá, ¿todo bien? ¿No se estresaron tanto? No es tan complicado, profe. Profe, yo sí que te quería preguntar cómo sería el sistema de la válvula de presión, porque en el caso de que se vaya toda o sea, tenga demasiada presión en el piso inferior, también en el caso de que no reviente sale demasiado fuerte. Una vez ocurrió en la casa de mi tía, creo, el agua salía como bala en la ducha. Y bueno, eso, por ejemplo, ¿cómo se soluciona? Se soluciona por medio de válvulas reguladoras de presión.
ese dispositivo lo que hace justamente es aminorar la presión, o sea, disminuye el caudal de agua que circula dentro de la tubería. Esa es la función de la válvula reguladora de presión. Eso se instala, por ejemplo, en los edificios de departamentos. Hay algunos que instalan, por ejemplo, de 2 pisos, sí, cada 2 pisos va instalando una válvula reguladora de presión a modo que en el piso inferior donde hay mayor presión justamente no se vaya al demonio la instalación, ¿verdad? Son justamente dispositivos que ayudan a que eso no suceda. Esa es la función, disminuye el caudal interno de la tubería, entonces hace que la presión también disminuya. Profe, pero eso no haría que la presión en el piso superior aumente, No, ¿no? lo que hace justamente es regular. Ya. Gracias. No hay por qué. Profe, Bueno, ¿y la válvula reguladora en qué, o sea, digamos, en qué instalaciones se usa más? perdón. La válvula reguladora de presión, así en edificios de mucha altura, ¿lo que se usa más? La válvula reguladora de presión se utiliza mucho en los edificios en altura y justamente se usa en las tuberías bajadas para la alimentación de agua. ¿Por qué en las bajadas? Porque justamente es donde yo siento con mayor intensidad la presión de agua, ¿verdad? Que justamente por la cantidad de metros de columna de agua que tengo, me genera ese impulso dentro de las cañerías, ¿verdad? Es por ello que ahí se utiliza con más frecuencia. ¿Y en qué parte se colocan las válvulas, profe? O sea, cada 2 pisos, pero ¿en qué parte de Vuelvo a reiterar, se utilizan por lo general en la tubería bajada, ¿verdad? Del tanque superior, que es el ramal, por así decirlo, ¿verdad? Distribuidor vertical. De ese distribuidor vertical yo otra vez tengo ramales que van de manera horizontal por piso. En un esquema sería, suponiendo que este que está acá es nuestro edificio de departamento, acá yo veo mis 2 últimos pisos, por decirlo así, ¿verdad? Esta sería mi bajada, ¿verdad? O mi columna de bajada de abastecimiento de agua. Sobre esta columna de bajada es donde yo tengo la instalación de mis válvulas de reguladoras de presión, ¿verdad? Porque justamente acá es donde en esta columna, en esta cañería vertical, es donde yo siento con mayor impulso la presión de agua, ¿sí? Antes justamente de que pase a mi horizontal. Porque acá en mi horizontal es donde va a generar una catástrofe nuclear si es que yo acá en esta vertical no voy regulando mi presión. ¿Queda claro? Sí, profe, gracias. De nada, de nada. Bueno, chiquitos, por hoy creo que es suficiente intensidad con instalaciones y veo también que mi horita me marca que yo ya tengo que empezar taller. Da gusto instalaciones, yo sé que a la mayoría le gusta instalaciones, pero también tenemos que ver nuestra clase de taller, porque ahora, por ejemplo, me comí 1 hora de taller con instalaciones. Bueno, no sé si quieren, hacemos una pausa anticipada, entonces, tipo, tienen 10 minutitos ahora de relajo y después empezamos taller. ¿Les parece bien? Sí, profe. Sí, profe. Genial, profe. Dale, profe. chiquitos. Entonces, en 10 minutos empezamos taller.